Aleluya. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Es así como llegamos a la predicación, hermanos. Aleluya. Invito que nos pongamos de pie y que abramos nuestras Biblias, hermanos. En el Salmo 127, versículo 1, vamos a leer. Salmo 127, versículo 1. El tema de esta noche, hermanos, es edificando un hogar santo. Cuando tengan, hermano, me da un fuerte amén y le damos lectura a la palabra de Dios. Gloria a Jesús. ¿Tenemos todos, hermanos? Amén. Amén, gloria a Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Y dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Gloria a Dios. Cerramos nuestros ojos y oramos una vez más a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, amado Dios, una vez más venimos delante de su presencia, Señor. Ahora pidiéndole, Señor, que sea usted que nos edifique, que sea usted que nos hable en nuestro corazón, Señor. Que su Santo Espíritu tome el control sobre nuestras vidas una vez más y que nos ayude a poder entender este mensaje, que nos dé esa sabiduría y entendimiento que necesitamos para poder discernir ese mensaje y poder atesorarlo en nuestro corazón, Señor. Padre Santo, que sea su Santo Espíritu en esta noche que nos respalde, Señor. Que sea su Santo Espíritu que me ministre, que utilice mi vida y ponga palabras en mi boca, Señor. Oh maravilloso Señor, también le vengo pidiendo por las peticiones, Señor. Yo sé que hay peticiones en sus hijos, Señor. Yo sé que hay peticiones en su iglesia, Padre Santo. Por ellos una vez más las ponemos en sus manos, Señor. Padre Santo, usted conoce nuestras necesidades, usted conoce nuestras dificultades, usted conoce, Padre Santo, nuestro caminar también, bendito Dios. Y le suplicamos, bendito Dios, que sea usted respondiendo y dando respuesta a cada petición, a cada necesidad, Señor. Pero todo que se haga conforme a su voluntad, conforme a su misericordia y conforme a su amor maravilloso, Señor. En el nombre de Jesús se lo hemos pedido, Padre Santo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Hermanos, como estamos en la semana de la familia, Dios me venía dando este tema sobre la familia, y es edificando un hogar santo. Y encontraba este versículo, hermanos, que me gustaba bastante, y que decía: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hermano, este texto habla sobre una edificación de una casa. Pero cuando la Biblia habla sobre edificar una casa, hermano, no se refiere a una edificación física, sino que se refiere a un hogar de la familia. Y por lo general, hermanos, el hogar es conformado por un esposo, una esposa y los hijos. Pero también, hermanos, es importante hacer esa diferencia. Por ejemplo, hermanos, los albañiles y los carpinteros edifican casas, pero los padres de familia edifican un hogar. Esa es la gran diferencia, hermanos, de una casa y un hogar. Pero nosotros, hermanos, debemos de hacernos una pregunta: ¿en qué estamos viviendo nosotros? Si vivimos en una casa o un hogar, porque no es lo mismo. Como le decía, un hogar, hermanos, está conformado por una esposa y una esposa, ¿sí? E hijos. Pero solo eso tampoco no significa que es un hogar verdaderamente, hermanos. Sino que un hogar, hermano, generalmente se conoce porque hay amor, hay armonía, hay unidad, hay felicidad, hay paz y gozo. Pero ese hogar es así, hermanos, cuando Dios es el centro de su hogar, ¿sí? Por ello, hermanos, es importante preguntarnos: ¿en qué estamos viviendo nosotros? ¿Estamos viviendo en una casa o estamos viviendo en un hogar santo, donde Dios permanece ahí?
Porque si vivimos, hermanos, en una casa que hay esposo, esposa e hijos, pero hay peleas, discusiones, hay malos entendidos, hay, como le digo, de todo tipo de cosas que pueden pasar en los hogares. Pero si hay, como le digo, hay discusiones y peleas, entonces ese no es un hogar sano. ¿Por qué? Porque ahí no está morando Dios. Porque cuando Dios mora en los hogares, entonces hay paz, hay amor, hay unidad, hay armonía y hay temor de Dios. Pero cuando no hay temor de Dios en los hogares, entonces, hermanos, ese no es un hogar santo. Para que un hogar sea santo, hermano, Dios debe ser el centro de su hogar. Amén. ¿Sí? Dios debe ser el centro de su hogar. Porque si no es así, entonces, como decía la palabra, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Sí? Los padres de familia pueden esforzarse haciendo muchas cosas para sacar adelante a su familia. Pero si Dios no está en medio, entonces ese hogar va a fracasar. Ese hogar va a ser destruido. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, lo principal es que Dios debe estar en el centro de su hogar. Aunque todo parezca que vaya bien, pero de alguna forma u otra, si Dios no está ahí, entonces ese hogar tarde o temprano va a ser destruido. ¿Sí? Va a fracasar. Para que no hayan fracasos en nuestras vidas como familia, hermanos, Dios debe de permanecer ahí. Dios debe de guiar nuestras vidas. Por ahí, hermanos, como primer punto sería de que acudamos a Jesucristo para poder edificar un hogar santo. Ahora, hermanos, no significa que Dios va a venir y va a traer su martillo y va a comenzar a edificar la casa. No, sino que es tarea mía y tarea suya de que usted y yo busquemos de Jesucristo para poder edificar un hogar santo. Porque solo si está Cristo Jesús en el hogar va a ser un hogar santo, porque hay temor de Dios. Pero si no hay temor de Dios, entonces no es un hogar santo. Y aquí, hermanos, sabemos que hay un proceso para poder edificar una casa. Primero hay que cavar y ahondar y poner un fundamento por el cual se va a edificar. Y en 1 Corintios, hermanos, en el capítulo 3, versículo 11, dice el apóstol Pablo a los Corintios, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento. Así es. ¿Sí? Y debe de ser el fundamento y la base y el centro de nuestro hogar. Si Jesucristo no está ahí, entonces, como le digo, de nada le sirve, como le digo, a los padres de familia trabajar, esforzarse y hacer todo su esfuerzo para sacar adelante a su familia. Pero si no está Dios en el centro, entonces no va a prosperar ese hogar. Va a fracasar. Tarde o temprano va a ser destruido. Cuando le digo destruido, hermano, no significa que la casa se va a destruir, sino que cuando de repente, hermanos, llega el padre de familia, por decirlo así, el esposo llega a la casa y ve que llega y no le tienen cena hecha. Respira profundo el enojo, ¿verdad? Y la ira. Y ahí comienza, hermanos, el hogar a tambalear. Comienza a agrietarse, ¿sí? Pero cuando comienzan los gritos, hermanos, y las palabras fuertes, es ahí, hermanos, cuando el hogar comienza a destruirse. ¿Sí? Es en ese momento en el cual el hogar se viene hacia abajo. Pero ¿por qué sucede esto, hermanos? Porque Dios no está ahí. Porque cuando Dios está en el hogar, esto no sucede. ¿Sí? Porque cualquier cosa, hermanos, en el hogar no significa que todo va a ser felicidad y todo va a ir bien. Van a haber dificultades, van a haber problemas. Pero cuando el esposo siente que se va a enojar, va a contar hasta 10 y se va a tranquilizar. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. ¿Por qué? Porque Él sabe de que existe un Dios. Y si le teme a Dios, va a tratar de tratar bien a su familia. Va a amarla. Pero si no lo es, entonces va a explotar de repente y todo se va a venir abajo.
¿sí? Por ello, hermano, es necesario de que principalmente para poder edificar un hogar santo, Cristo debe ser el fundamento. Amén. Cristo Jesús debe de ser el fundamento. Sí. Nosotros no debemos de jactarnos y decir que todo lo podemos hacer, que nosotros podemos guiar a nuestro hogar por el bien. No, no lo podemos hacer, porque nosotros los seres humanos, todo lo que hacemos lo hacemos mal, sin la dirección de Dios. Cierto. Necesitamos la dirección de Dios, necesitamos el consejo de Dios para poder ser victoriosos en la familia. Aleluya. ¿Sí? Por ello, hermanos, Proverbios capítulo 3, versículos 5, 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. ¿Sí? Muchas veces, hermanos, los padres de familia, los esposos, se creen que son todo y que lo saben todo, y que todo lo que hacen lo hacen bien, y que no hay nadie más que haga mejor que ellos. ¿Sí? Pero aquí, hermanos, la palabra nos dice que nos fiemos de Jehová de todo corazón y que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. No nos dejemos guiar por nuestro corazón, porque la misma palabra de Dios nos dice que nuestro corazón es engañoso. ¿Sí? Por ello, hermanos, tampoco debemos dejarnos de guiar por nuestro entendimiento. ¿Sí? Porque el entendimiento nuestro no se compara con el entendimiento de Dios, con la sabiduría de Dios. ¿Sí? Si algo podemos hacer nosotros, hermanos, es porque Dios nos ha ayudado. Es porque Dios nos da la sabiduría. Sí, así es. Por ello debemos de apoyarnos en Dios. La palabra nos dice: reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Desde un principio, hermanos, el hogar, cuando tiene problemas, es porque está torcido. ¿Sí? Y se está torcido porque Dios no está ahí en medio. Dios no mora ahí. Pero usted me puede decir, hermano, pero aquí todos somos cristianos y todos creemos en Jesucristo. Por lo tanto, en nuestros hogares debe estar Cristo. Pero muchas veces no es así, hermano. Muchas veces somos cristianos aquí en el templo, pero cuando nos vamos hasta nuestros hogares, hermanos, como que nos cambiamos de ropa, de uniforme, ¿sí? Porque aquí venimos, nos ponemos un uniforme bonito para servirle a Dios. Pero quizás saliendo de esa puerta, hermanos, del templo, nos la quitamos. Y llegamos a la casa de diferente forma. Ya somos otras personas. Aquí tratamos bien a los hermanos, con amor, con respeto y todo. ¿Sí? Pero cuando llegamos a nuestros hogares, ya somos personas diferentes. ¿Sí? Y se le habla mal a la esposa, se le habla mal a los hijos. ¿Será que verdaderamente cuando eso pasa, ahí está Jesús en el hogar? No, hermanos, muchas veces el problema es, hermanos, de que quizás venimos aquí a la iglesia y pensamos que solo aquí en el templo está la presencia de Dios. Pensamos que solo aquí está Cristo Jesús. No, muchas veces ignoramos, hermanos, de que Dios es omnipresente. Así es. Él está aquí y en todo lugar. Amén. Y ignoramos que Cristo Jesús puede estar en nuestros hogares también. Pero el problema es que nosotros no lo llevamos a nuestros hogares. ¿Sí? Venimos aquí a aprender de la palabra de Dios. Venimos aquí a alimentarnos de la palabra de Dios. Pero el problema es, hermano, que muchas veces de todo lo que aquí aprendemos no lo ponemos en práctica. Porque si lo pusiéramos en práctica, entonces no hubiera problemas en los hogares. No hubiera maltrato en los hogares. No hubieran discusiones, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, es necesario de que usted y yo en todo momento reconozcamos a nuestro Dios en nuestros caminos, para que Él verdaderamente enderece nuestros caminos, ¿sí? Porque de por sí ya están torcidos, ¿sí? Y cuando nosotros nos sometemos a Dios, es la primera bendición que recibimos de parte de Él, que Él enderece nuestros caminos, que Él nos cambie nuestra mal manera de vivir, ¿sí? Para que vivamos firmes sirviéndole a Él, ¿sí? Esa es una gran bendición que Él nos hace. Por ello, hermano, por ello es que muchas veces, hermano, hay muchas peleas en los hogares.
hogares, porque Dios no está en el hogar. Dios no está ahí. Y si queremos edificar, hermanos, un hogar santo, debemos hacer que nuestro fundamento sea Jesucristo. Que ahí more Jesús. Así como aquí, hermanos, así como aquí en el templo le alabamos y le bendecimos a Dios, así también tiene que ser en nuestros hogares. ¿Sí? Debemos de ser, como le digo, cristianos devotos en nuestros hogares también. No solo aquí en la iglesia. Porque muchas veces, hermanos, quizás solo aquí se ven a orar, aquí se ven a alabar, aquí se ven a platicar con Dios. Pero en los hogares no hay oración, en los hogares no hay alabanza para Dios. ¿Sí? Por ello, hermanos, es necesario de que usted y yo aumentemos el amor hacia Dios en nuestros hogares. Para que así, hermanos, todo nos salga bien. La palabra de Dios nos dice algo muy importante en Deuteronomio, en el capítulo 6, versículos 5 y 7, y nos dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Imagínense, hermanos. Dice que amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma. Pero lo importante aquí dice que también, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y al levantarte. ¿Será que estamos cumpliendo con este gran mandamiento? ¿Será que nosotros como cristianos estamos hablando de la palabra de Dios en nuestros hogares? ¿Será que nosotros, hermanos, le hablamos a nuestros hijos de la palabra de Dios en nuestros hogares? ¿Sí? Hermano, aquí la palabra de Dios nos dice claramente: y amarás a Jehová tu Dios. Si nosotros amamos a Dios, entonces de nuestra boca va a salir palabra de Dios. ¿Sí? De nuestra boca solo va a salir palabra de Dios. Y es la gran importancia de que usted y yo, hermanos, nos alimentemos constantemente de la palabra de Dios. Porque en algún caso, hermanos, si nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, todo lo que hablemos va a ser palabra de Dios. Y si nos punchamos con algo, en vez de que salga sangre, salga palabra de Dios. Aleluya. Pero el problema es, hermanos, de que verdaderamente no buscamos hablar de la palabra de Dios en casa. No buscamos el poder edificar a nuestros hijos, haciendo una devoción en nuestros hogares. Porque lo correcto sería, hermano, de cada hogar, de cada matrimonio, de que esa familia hiciera devoción a Dios en su hogar. ¿Sí? Que apartara, por decirlo así, hermanos, un tiempo en el cual todos adoren y se comuniquen con Dios en un determinado tiempo. ¿Sí? Pero muchas veces, hermanos, eso no sucede. No hay tiempo para Dios en la casa. No hay tiempo para Dios. Pero lo importante es, hermanos, si nosotros queremos edificar un hogar santo, debemos de hacer que el fundamento sea Cristo Jesús. No puede haber otro fundamento más que Cristo Jesús. El segundo punto, hermanos, una vez buscando a Cristo Jesús, debemos de creer y obedecerle. ¿Sí? Si la relación con el Señor no es lo principal en nuestros hogares y la obediencia a su palabra no guía todas las decisiones que hacemos, ningún esfuerzo que nosotros hagamos, hermanos, va a poder lograr que nuestro hogar no sea destruido. ¿Sí? Como le decía, si Cristo Jesús no está en nuestros hogares, entonces ese hogar tarde o temprano va a ser destruido. Pero si Jesús es el fundamento, no va a poder ser destruido. Y eso nos dice, hermanos, en Mateo, el capítulo 7, versículo 24 y versículo 25. Y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon con aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Ahí está claramente, hermanos, si Jesús mora en nuestros hogares,
puede venir cualquier dificultad, cualquier tribulación, puede venir cualquier enojo, pero eso no va a hacer de que nuestros hogares sean destruidos. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. Y si Dios mora en un hogar, va a haber amor. ¿Sí? Y el amor lo puede todo. Amén. La palabra. Sí. El amor lo puede hacer todo. Por lo tanto, hermanos, es lo que nosotros debemos de hacer. Es que Dios sea el fundamento de nuestros hogares. ¿Sí? Porque el problema no es, hermanos, de que el padre de familia se esfuerce. Ese no es el problema. Porque los esposos se esfuerzan para sacar adelante a su familia. Pero ese no es el problema. El problema es de que Dios no está en el hogar. Por eso que los hogares fracasan. Porque Dios no está ahí. Si Dios estuviera ahí, entonces no hubiera ningún problema. No hubiera maltratos verbales en la casa. ¿Sí? Sino que solo permaneciera el amor en el hogar. Pero el problema es como Dios no está ahí en medio, entonces por eso que hay, hermanos, hay maltratos verbales en casa. Hay discusiones, hay peleas, etcétera y todo eso. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque Dios no está morando ahí. Pero si Dios estuviera ahí, como dice la palabra, dice que vendrán las lluvias, vendrán los ríos, vendrán los vientos, pero esa casa no va a caer. ¿Por qué? Porque está cimentada en la roca. Aleluya. En la roca, y la roca es Cristo. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Por lo tanto, hermanos, la única manera de poder edificar un hogar santo es si nos rendimos gozosamente a Cristo Jesús y le reconocemos verdaderamente que necesitamos de Él, que necesitamos de su ayuda. Porque verdaderamente, hermanos, si no tenemos la dirección de Dios en los hogares, entonces, hermanos, eso, como le digo, siempre va a ser destruido tarde o temprano. En 1 Corintios, capítulo 3, versículos 10 y 11, que ya lo leímos, el apóstol Pablo nos aconseja y dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es el cual es Jesucristo. El apóstol Pablo dice: pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea que nosotros, hermanos, debemos de estar pendientes. ¿Quién es el que está edificando ese hogar? ¿Seremos nosotros como seres humanos o es Cristo Jesús? ¿Quién está dirigiendo esa obra en nuestros hogares? ¿Somos nosotros como seres humanos o es Cristo Jesús? ¿Quién es el que está supervisando ese trabajo, esa edificación? ¿Sí? Eso debe de estar siempre, hermanos, en las manos de Dios. El hogar tiene que estar en las manos de Dios. Si no es así, entonces, hermanos, siempre van a haber problemas y siempre van a haber peleas. Por eso que dice el apóstol Pablo que miremos cómo estamos sobreedificando. Usted y yo somos los responsables de que la edificación vaya por el buen camino, ¿sí? De asegurarnos que verdaderamente en nuestro hogar esté Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es una persona especial, es una persona única, el cual solo Él nos puede ayudar a nosotros. ¿Sí? Jesús, como le decía, es una persona especial. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es el único fundamento, no hay otro fundamento. No puede haber otro fundamento. Él es único. Sí, Señor. Y Él lo ha dicho, y Él lo ha declarado con su boca. Por ejemplo, hermanos, Él ha dicho que Él es la luz del mundo. Amén. Él es el único que puede decir eso. Claro. Nadie más lo puede decir. O habrá alguien aquí que puede decir: yo soy la luz del mundo. Nadie más. Solo Jesucristo puede decirlo, porque Él es único y Él lo es. Amén. Él es el único que ha dicho: yo soy la resurrección. Sí, Señor. Él es el único que ha dicho: yo soy la verdad. Aleluya. Él es el único que ha dicho: yo soy la vida. Amén. Y Él lo puede decir porque Él es único. Y Él lo Claro. puede hacer. Así Nadie de nosotros lo puede hacer. es. Sí, Señor. Solo imagínense, hermanos, de que cuando nosotros nos presentemos y alguien nos pregunta: ¿cómo te llamas? Y usted le diga: mucho gusto, yo soy la resurrección y la vida. No me van a creer. ¿Por qué? Porque eso solo le pertenece a Jesucristo. Amén. Él es la única persona que Él puede decir: yo soy la resurrección.
yo soy la verdad y la vida, y yo soy la luz del mundo. Él ha dicho muchas expresiones que lo identifican como única persona especial. Por ello, hermano, el apóstol Pablo dice que no puede haber otro fundamento, porque Él es el único fundamento que nos puede ayudar para que tengamos un hogar victorioso, un hogar que permanezca, un hogar donde exista el amor y la armonía. ¿Sí? Solo de esa forma, hermanos. Pero lo principal es que nosotros debemos de creer y debemos de obedecerle, porque eso es lo que venimos nosotros a aprender aquí en la iglesia. Siempre aquí se nos dice, se nos aconseja que creamos y que le obedezcamos a Dios, que veamos, que tratemos, que amemos a nuestro prójimo, que amemos a nuestra familia. Pero el problema es que nosotros lo escuchamos, pero no lo obedecemos. ¿Sí? No lo obedecemos. Y si no lo obedecemos, es porque no lo creemos. Por ello, hermano, el segundo punto era creer y obedecerla a Él. ¿Sí? Porque nosotros venimos a edificarnos aquí, a aprender de la palabra de Dios, y lo hacemos. Pero el problema es, hermanos, que nos llenamos de conocimiento, pero no lo ponemos en práctica. Y si no lo ponemos en práctica, es porque no lo creemos. ¿Sí? Por ello, hermano, me decía, es importante que verdaderamente usted y yo estemos siempre viendo cómo va nuestra edificación. Como tercer punto, hermanos, ahora, ¿qué necesitamos nosotros para poder edificar un hogar santo? Necesitamos atender el llamado cumpliendo los roles en la familia que nos corresponden. ¿Sí? En Efesios, hermanos, capítulo 5, versículos 25 al 27 nos dice, hablando del rol del esposo, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí dice, hermano, claramente: maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Sí? Aquí no dice, hermano, la palabra de Dios no dice, maridos, tengan palabra de autoridad en sus hogares, maltraten a sus esposas. No lo dice así, ¿verdad? Sino que dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Es lo que dice. No dice que levante su voz para saber quién es el que tiene los pantalones en el hogar. No lo dice así. Sino que dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Amamos a nuestras esposas, hermanos. Las amamos. Si las amamos, las vamos a tratar, como decía el hermano, las vamos a tratar con mucho amor, con mucho respeto. ¿Sí? Algo que aprendí en el instituto, hermanos, de que, hablando sobre el matrimonio, ahí, hermanos, nos decían de que debemos de respetar a las esposas, no solo como esposa que es, ni como madre de nuestros hijos, sino que también, si es un matrimonio cristiano, debemos de respetarla como nuestra hermana en Cristo Jesús. ¿Sí? Porque si nosotros aquí en la iglesia, hermanos, todos nos respetamos como hermanos en Cristo Jesús, ¿por qué no vamos a respetar a nuestra esposa como hermana en Cristo Jesús? Porque también lo es, porque es un hogar cristiano. ¿Sí? Por lo tanto, hermano, si somos cristianos, vamos a respetar a nuestras esposas como hermanas en Cristo. ¿Sí? Y eso implica, hermano, porque si lo hacemos bien aquí, hermano, lo vamos a poder hacer bien en nuestros hogares. Porque aquí venimos y saludamos a nuestros hermanos, sea varón o hembra, los saludamos con mucho respeto. Y le tenemos aprecio, le tenemos amor a los hermanos. Bueno, yo pienso que sí. Entonces, hermanos, si lo hacemos aquí en la iglesia, también lo podemos hacer en casa. Ya que también los que tienen esposo o esposa, el hermano también es cristiano, la hermana también es cristiana. Y es de aprender a tratarla así como es. Tratarla como esposa, como madre y como una hermana en Cristo Jesús. Por lo tanto, hermano, eso es lo que debemos de hacer, amarla. ¿Sí? Pero el problema es, hermano, de que muchas veces los esposos están ausentes en los hogares.
¿sí? Están ausentes. ¿Por cómo le digo ausentes? Porque no cumplen con el papel que le corresponde de ser líderes, ¿sí? Son irresponsables. Porque lo que hacen es, amados hermanos, es abusar emocionalmente de la familia, ¿sí? Porque cuando llegan a los hogares, hablan con autoridad, hablan para, como le digo, para intimidar a la esposa, para intimidar a los hijos, ¿sí? Que todo quiere que sea como ellos quieren. Que si él puso algo en la mañana aquí y ya en la tarde lo ve del otro lado, ya está diciendo cosas. Se está diciendo, ¿quién me movió esto de acá? ¿Quién fue? Pero hermano, no debe de ser así. No debe de ser así. Si ama usted a su esposa, o sea, usted va a buscar la forma correcta cómo tratarla. Igualmente a sus hijos. Usted tiene que ver cómo de tratar a sus hijos. Pero el problema es eso, hermano, que verdaderamente decimos amar a vuestras esposas, pero no lo hacemos verdaderamente. Porque si están casados es porque verdaderamente amaron a su esposa y la siguen amando. Pero si no la tratan bien, muchas veces, hermanos, creen que las esposas son como las empleadas de la casa. Porque ellos quieren llegar a la casa y quieren encontrar comida hecha, quieren comprar ropa limpia, ropa planchada y todo, ¿sí? Pero, sinceramente, hermanos, la esposa no es una empleada de la casa, sino que es la persona a quien usted ama, ¿sí? Es la madre de sus hijos, ¿sí? Es su hermana en Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, debe de tratarla bien, debe de respetarla. Por eso que dice aquí la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mire la gran comparación que hace la palabra de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia. ¿Cómo Cristo amó a su iglesia? Cristo entregó su vida por la iglesia. Cristo entregó su vida por usted y por mí. Sí, imagínense la comparación. De esa forma, los esposos deben amar a sus esposas. De esa forma deben amar los esposos a sus esposas. Ahora, hermanos, hablando del rol de la esposa, Efesios 5, 22, 24 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahí está, hermano. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. ¿Sí? Hermanos, el problema en los hogares es que hay una competición en el hogar. Y la competición es quién es el que lleva puestos los pantalones en el hogar. La mujer, la esposa o el esposo. ¿Quién de los dos? Esa es la competición. A ver quién puede más. ¿Sí? Esa es la competición. Pero ahí, cuando sucede eso, hermanos, verdaderamente la esposa no está cumpliendo con su rol. Porque el rol de la esposa es complementar y ser ayuda idónea para el esposo. ¿Sí? Y aquí dice la palabra de Dios: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. O sea que las esposas, hermanos, deben de ser el apoyo principal de su esposo. Ese es el rol de las esposas: ser el apoyo principal, ser la ayuda idónea, el que va a complementar, ¿sí? Ese es el rol de la esposa. ¿Y será que las esposas estarán cumpliendo con este rol hoy en día? En los hogares cristianos ¿se está cumpliendo con este rol? ¿Sí? Pero como le decía, el problema es que hay una competición ahí. Hay una competición. Y la competición es esa: ¿quién tiene más poder? ¿Sí? ¿Quién es el que lleva los pantalones puestos en el hogar? Ese es el problema. ¿Sí? Muchas veces hay esposos que dicen y reconocen: ay, que mi mujer tiene un carácter bastante fuerte.
Yo por eso no le digo nada. Pero no es así. Si Dios ha puesto al esposo como líder de la familia, Amén. ¿sí? Entonces lo que debe de hacer la esposa es apoyarlo, ¿sí? Complementarlo, ¿sí? Eso no significa que el esposo tiene toda autoridad sobre la esposa, ¿no? Ya vimos el rol del esposo, que el esposo debe de amar a su esposa, verdaderamente, ¿sí? Pero el problema es ahí, hermano, de que verdaderamente en las esposas hay falta de sumisión y no apoya el liderazgo del esposo muchas veces. Esos son los problemas. Ahora, hermanos, también hay roles para los hijos. Los hijos en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesas, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Este es el rol de los hijos. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, ¿sí? La obediencia a nuestros padres es lo principal que la palabra de Dios pide hacia los hijos. Pero aquí, hermanos, ¿será que verdaderamente los hijos, los jóvenes, están obedeciendo a sus padres? Muchas veces cuando los padres dan instrucciones a sus hijos, se molestan, se enojan. No quieren hacer las tareas que los padres les dejan, ¿sí? Se molestan, no son obedientes, son rebeldes. Pero aquí, hermanos, dice que: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesas, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Sí? Imagínense. Pero el problema es que muchas veces también, hermanos, los hijos son orgullosos. ¿Por qué? Porque muchas veces son hijos, pero ellos creen que los padres verdaderamente tienen que cumplir con esa obligación de darles todo. Pero ¿cuántas veces el hijo se le acerca al papá o a la mamá a decirle: papá, gracias por los esfuerzos que tú haces? ¿Cuántas veces nosotros como hijos que fuimos nos hemos acercado a nuestro padre y decirle: papá, mamá, gracias por ese esfuerzo que tú has hecho por mí? ¿Será que lo estamos haciendo? Porque ese es honrar a nuestros padres, el agradecerles el esfuerzo que hacen por nosotros, ¿sí? ¿Será que lo hacemos? Pero no, ¿verdad? Somos orgullosos, somos desobedientes. Y el problema más grave en los jóvenes, hermanos, en los hijos, es que hay pecados sexuales, ¿sí? Hoy con la tecnología, hermanos, como decía el hermano, puede ser de doble filo, ¿sí? Puede ser para bien y puede ser para mal, ¿sí? Pero este es un gran problema que se está dando, ya que la tecnología está al alcance de casi que todos y muchas veces se utiliza de mala forma, ¿sí? Muchas veces los jóvenes están metidos en páginas que no deben de estar metidos. Están viendo cosas que no les corresponde ver. ¿Y por qué no les corresponde ver? Porque somos cristianos, somos hijos de Dios, ¿sí? Y nosotros como hijos de Dios no podemos contaminarnos con cosas que no nos corresponden, ¿sí? Porque es cierto que todo no es lícito, pero no todo nos edifica, ¿sí? Todo tenemos permitido de hacer, pero todo no es bien para nosotros. Pero el problema es, hermanos, ¿qué es eso? ¿Sí? Los jóvenes están metidos en las páginas del internet que no deben estar metidos, ¿sí? Y las jóvenes muchas veces, hermanos, están chateando con jovencitos que no deben de estar chateando, ¿sí? Porque muchas veces esos jovencitos, hermanos, no son cristianos, son impíos, son picas, ¿sí? De repente le dice a la jovencita: mandarme una foto sexy. Así es una realidad. Pero el problema es, hermano, de que el joven está sirviéndole al Señor y está cayendo en este tipo de pecados sexuales. Está cayendo en este tipo de pecados sexuales. Por ello, hermanos, lo que debemos de hacer es obedecer, dice la palabra de Dios. Amén. Obedezcamos a nuestros padres, ¿sí? Los padres le dicen: no te acostes noche, deja ya el teléfono celular, ¿sí? Solo apagan la luz y se cobijan y siguen viendo la Imagínense. No puede hacer eso. Debemos de obedecer. Debemos de obedecer a nuestros padres,
¿Sí? Verdaderamente cuando uno le dice así al hijo, es porque ya sabe qué es lo que hace. Si no ya pasó por eso. Claro. Por ello, hermano, es necesario de que verdaderamente tomemos las cosas con responsabilidad. Así es. ¿Sí? Que tomemos las cosas seriamente. O sea, aquí venimos a edificarnos de la palabra de Dios. Sí. Pero si nos edificamos, seamos obedientes a lo que Dios nos dice. Porque si queremos un hogar santo, entonces debemos de someternos a Dios. Amén. Debemos de someternos al señorío de Dios. Sí, Señor. Porque si Dios no está presente en nuestros hogares, entonces no hay un hogar santo. Sí. No lo puede haber. Y por ello, hermano, es importante de que usted y yo hagamos conciencia. ¿Cómo estamos viviendo en nuestros hogares? ¿Estamos viviendo como cristianos? ¿Estamos haciendo de nuestro hogar un hogar santo o no lo estamos haciendo? Y el problema es, hermano, que muchas veces aquí venimos a recibir palabra de Dios. Pero ¿qué palabra es la que nosotros entendemos? Entonces, si no obedecemos. ¿Sí? Si vamos a venir a recibir palabra de Dios, seamos entendidos y creamos y obedezcámosle al Señor. Porque muchas veces, hermanos, Dios da consejos, pero usted y yo no los escuchamos. Usted y yo no los queremos agarrar para nuestra vida. Y Dios quiere para cada uno de nosotros lo mejor. ¿Sí? Él quiere que usted y yo estemos bien con Él. ¿Sí? Él quiere que un día estemos con Él allá, viviendo una eternidad con Él. Y haciendo de nuestro hogar un hogar santo, hermanos, es así como usted y yo podemos lograr estar cada vez más cerca de la presencia de Dios. Amén. Así que mis hermanos, cerremos nuestros ojos y damos gracias al Señor.